Para saber más, para buscar alternativas, para consultar posibilidades, Facebook In Vitro Radio, Twitter @InVitroRadio, en la web www.invitroradio.com.ar, email invitroradio@hotmail.com. In Vitro Radio. Pasa volando la hora en este jueves a la noche, 24 minutos de la hora 20. Estamos en In Vitro Radio, el programa sobre fertilidad del doctor Pablo Naveira. En un ratito nada más vamos a estar tomando contacto con la presidenta de Concebir, la señora Isabel Rolando, para hablar específicamente sobre la ley de fertilidad. En un rato vamos a charlar con ella. Sí. Seguimos recibiendo inquietudes por parte de ustedes, los oyentes, a través de las redes sociales que permanecen habilitadas. In Vitro Radio en Facebook, @InVitroRadio en Twitter. Y en este momento vamos a dialogar acerca del tema de hoy, que es un tema bastante embromado, doloroso. El embarazo difícil. ectópico, lo hemos hablado tantas veces acá, ¿no es cierto? A veces quizás lo hemos tocado de costado porque tenemos que hablar prácticamente un programa, ¿no es cierto?, de qué se trata. Nosotros habíamos tirado una pequeña idea en el primer bloque con respecto a que el embarazo ectópico es todo aquel que se aloja afuera del útero, por definición. A partir de ahí, por supuesto, tenemos que ver si se aloja en la trompa, en el ovario, en qué situación nos encontramos, y la duda permanente, ¿no es cierto?, los pacientes, ¿no es cierto?, cuáles son los síntomas, qué situación de predisposición puedo tener, ¿no es cierto?, para uno tal cual sufrir. Entonces anunciamos esto en las redes sociales, empezaron a llegar preguntas. Qué bueno, qué bueno. Sí, muchísimas gracias por justamente por esta participación. La participación, ¿no es cierto? Algunas son muy grandes, muy largas, son a veces pequeñas historias clínicas que son muy difíciles de tratar por radio, van a ser todas respondidas vía mail, pero así al azar tomamos una de Guillermina por Facebook, dice, ¿cuáles son los síntomas del embarazo ectópico? ¿Se menstrua normal o hay un atraso? La laparoscopía podría detectar si es un embarazo o si uno tiene un embarazo ectópico. Se hace una prueba de embarazo, ¿esta sale positiva o negativa? O sea, excelentes preguntas, todo. Vamos a tomar a Guillermina, digamos, como ejemplo, ¿no es cierto? Así es. Justamente haciendo un parámetro, digamos, con el nombre del invitado. Exacto, ¿no? para Guillermina, darle la bienvenida. Vamos a darle justamente la bienvenida, agradecerle, ¿no es cierto?, la salida telefónica al doctor Guillermo Marconi, especialista en medicina reproductiva y laparoscopía, director médico de la clínica IBI de Buenos Aires. Bueno, Guillermo, un gustazo tenerte acá en el programa, ¿eh? Hola, Pablo, no, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer. Bueno. Tenemos un montón de preguntas. Obviamente vamos a usar disparador, ¿no es cierto?, lo de esta oyente, Guillermina, que preguntaba sobre los síntomas del embarazo, si hay algún cambio menstrual, ¿no es cierto?, y qué estudio diagnóstico. En este caso ella misma, ¿no es cierto?, nos nombró la laparoscopía. Bueno, mirá, vos viste que el embarazo ectópico ha cambiado de acuerdo a los tiempos, ¿no es cierto? O sea, cuando uno empezó medicina, el embarazo ectópico era casi una urgencia médica, ¿no? Y hoy casi hasta se puede prever. La primera pregunta que pregunta Guillermina es si hay alguna alteración en la menstruación. Puede haber un pequeño retraso o a veces no, ¿no es cierto? Y tiene una menstruación normal, pero generalmente hay una pequeña alteración. El diagnóstico actual, evidentemente, si uno se hace un test de embarazo va a dar positivo. Vos viste que está muy discutido sobre el valor de la cantidad de subunidad beta que da, ¿no es cierto? Pero generalmente se homologa bastante a la de un embarazo común y silvestre. Pero lo clave, por lo menos para mí, quizás eso se pueda discutir, lo clave es cuando una subunidad beta es superior a 1000 unidades, a 1000 unidades, ¿no es cierto? Ya se tiene que ver un saco, o sea, un embrión, un huevito adentro del útero. Si eso en la ecografía transvaginal no se ve, atención, prendamos luz colorada porque algo puede estar pasando. Claro, tenemos un embarazo que por lo menos crece en el laboratorio, pero que no es visible ecográficamente, con lo que han avanzado hoy los ecógrafos, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy una mujer se sabe embarazada mucho antes que hace 20 años, ¿no es cierto? Entonces, tiene un test de embarazo, consulta con su médico, tiene una subunidad beta alta, le hacen una ecografía transvaginal, no aparece en el útero, ojo. Claro. Bueno, mirá vos, Sabrina por Facebook dice, hola, el año pasado tuve un embarazo ectópico y me sacaron una trompa. Me dijeron que la otra está sana. Dice, ¿cuál es la probabilidad de pasar por esto nuevamente? Por supuesto, se está refiriendo a tener un nuevo embarazo ectópico. Bueno, Sabrina, muchísimas gracias por escribirnos, ¿no?
Bueno, se sabe que, o sea, el origen, primero podríamos hablar cuál es el origen del embarazo ectópico, ¿no es cierto? Sí. Es el huevo o la gallina. Claro. Generalmente se le echa la culpa a la trompa, que son trompas que están enfermas, que han sufrido una inflamación por algún germen y que han creado cierto tipo de adherencias, como bien sabes, internas, que hacen como una especie de malla, que no dejan pasar al embrión y el embrión queda atrapado en esa malla y se desarrolla en la trompa. Pero a veces también se le echa la culpa al embrión. Son embriones que pierden su ubicación y en vez de seguir su camino hacia el útero, se implantan ellos en la trompa. Sí. Hoy se sabe que una persona que ha tenido un embarazo ectópico tiene una probabilidad de casi entre el 15 y el 20% de repetir ese embarazo ectópico en la trompa, si es que le sacaron la trompa, ¿no es cierto? O sea, como que la predisposición queda en la otra trompa también. Y una mujer que ha tenido un embarazo ectópico, Pablo, sabe que en cuanto tiene una beta positiva, tiene que ir enseguida al médico para descartar que no... La consulta precoz, más que nadie, ¿no es cierto? En este caso. Exacto. Porque se evitaría, por ejemplo, el hecho de extirpar la trompa, ¿no es cierto? Hacer una cirugía conservadora, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, Celeste Brown, que viene seguramente de hacer algún tratamiento de fertilización in vitro, ¿no es cierto? Nos escribe por Facebook. Dice, tengo 35 años y es mi tercer transferencia. La anterior fue un embarazo ectópico. Y dice, ¿cómo puedo saber si dejan los embriones en el útero? Si se mueven o si suben a la trompa. Mirá qué interesante. Muy buena pregunta. Habría que contestarle a la oyente que esa es la discusión que tenemos en todos los congresos. Nosotros nos ponemos de acuerdo, ¿no? No nos ponemos de acuerdo. Es verdad. Pero generalmente ellos explican... Hay pequeñas contraccioncitas en el útero en el momento de la implantación que teóricamente, como bien vos sabés, van de la trompa hacia el centro del útero. Sí. No se sabe por qué, a veces invierte ese potencial de contractibilidad y hace que se vaya hacia la trompa. Entonces eso empujaría al embrión a la trompa. Sí. Y no tiene nada que ver dónde lo colocaron, dónde lo pusieron, porque realmente la cánula que uno utiliza para transferir los embriones no tiene el diámetro como para pasar la trompa, ¿no es cierto? Claro, ese es el mito, la creencia, ¿no es cierto? Que ante un embarazo ectópico, después de hacer un tratamiento de fertilización asistida, bueno, el tema es dónde los coloqué. Y la verdad que los pude haber colocado en el sitio indicado, pero después el embrión siguió buscando. Exactamente. Hay quien dice, ¿no?, que filogenéticamente hay ciertos mamíferos que el embrión sube y baja de del útero a la trompa, de la trompa al útero, ¿no es cierto? Claro, sí. Quizás la mujer pueda llegar a tener ese mecanismo también y de repente se queda en la trompa. Bueno, en ese caso, sepan comprender también los oyentes, ¿no? Los pacientes en general, que es muy difícil estudiar a una mujer embarazada o cursando ese periodo, ¿no? La mayoría de los estudios que tenemos son de modelos animales y estamos hablando de cositas de 40 micrones, o sea que todavía no tenemos un método para hacer el seguimiento exacto del embrión, ¿no? Tenemos más preguntas acá, Karina Maldonado. Sí, doctores, permiso, me acerco a la consulta porque adelante. Una tocaya por Facebook, Karina, dice, hola doctores, al parecer tengo un embarazo ectópico, me da miedo las consecuencias que puede traer esto. ¿Alguien sabe qué procedimiento es el que hacen para operar ese embarazo? Obviamente los doctores sí saben. No sé qué hacer, dice Karina, está muy asustada. Bueno, no sé si querés contar vos, Pablo, pero yo creo que lo que no tiene que hacer es esperar. O sea, el embarazo ectópico, si bien hoy es un diagnóstico precoz, pero se puede transformar en una urgencia ginecológica en cualquier momento. Claro. Porque si hay una propiedad que tiene el embarazo es comer tejido, porque por eso se implanta, ¿no es cierto? Claro. Come la pared del útero y ahí se implantó y se desarrolla, ¿no es cierto? Entonces, puede en esa comida lesionar una arteria o una vena y tener un sangrado interno. Entonces, hoy en cuanto uno tiene una sospecha de un embarazo ectópico, inmediatamente debe hacerse una laparoscopía, ¿no es cierto? Si bien hay tratamientos aleatorios como inyecciones, yo que sé, que no, uno puede estar de acuerdo o no, ¿no es cierto? Pero creo que el diagnóstico es: no tengo embrión, como decíamos hoy, adentro del útero, puede ser un ectópico, laparoscopia y ver qué se resuelve, ¿no es cierto? Si la trompa es salvable o no salvable, ¿no? Sí, siempre, por supuesto, estamos en manos de ginecólogos y siempre lo que se hace en nivel quirúrgico es tratar de conservar la fertilidad de esta paciente, ¿no? Mira, Pablo, tocás un tema espectacular. Sí. Yo creo que es espectacular,
porque nosotros, vos, yo y muchos, venimos del área de la reproducción. Claro. Y somos muy cuidadosos. Nosotros somos conservacionistas. Sí. O sea, lo que en el otro área de la ginecología saca y tira, nosotros tratamos de salvarlo. ¿No es cierto? Es por eso que hacemos miomectomías y no sacamos el útero ante un fibroma, ¿no es cierto? Sí. Y la gente dice, uy, no, esta trompa está llena de sangre, no sirve más, hay que sacarla. Hay que analizarla muy, muy bien, porque puede hacerse una cirugía conservadora, ¿sí? Claro. Y dejar intacta la trompa. Si bien uno tiene que hablar con su paciente que ella corre un riesgo de volver a repetir ese embarazo ectópico en esa trompa, pero más vale tenerla que perderla, ¿no? Por lo menos ese es mi concepto. Seguro. Exactamente. Bueno, por supuesto, síntomas previos no hay muchos, que por supuesto el antecedente es importante, bueno, los análisis de sangre, en general, digamos, la idea no es que los pacientes sean especialistas en embarazo ectópico, sino que motivar la consulta temprana al médico especialista, ¿no? Mira, Pablo, yo creo que hay una cosa fundamental. Lo primero que tiene que hacer un paciente es apagar la computadora, borrarse de Google e ir a su médico. Exactamente. Porque ahí está perdiendo tiempo, se está informando en forma totalmente inadecuada y está perdiendo tiempo. Perdemos minutos que en estos casos, ¿no es cierto?, cuando estamos hablando a veces de urgencia ginecológica, son de oro, ¿no? Exactamente. Y la paciente tiene derecho a, porque me parece muy importante el tema que se está tocando, ¿no es cierto?, es que si su médico no responde como ella cree que tiene que responder, y deberá recurrir a otro médico. O sea, porque estamos ante una urgencia ginecológica, y vos muy bien sabés que son una de las más graves. Porque vos hablabas de síntomas recién. En la época que uno empezó, en el año 77, 78, hasta los 80 largos, la paciente entraba en shock hemorrágico, con un dolor abdominal infernal, pálida, o sea, por eso no podemos hablar del ectópico del 80 y del ectópico del 2014, ¿no es cierto? Entonces, ya que tenemos esa ventaja, bueno, aprovechémosla. Es así. Vamos a pasar la última pregunta, doctor Guillermo Marconi. Bueno, por supuesto, agradecidos de esta comunicación. Paula de Tres Arroyos dice, ¿el embarazo ectópico se puede identificar con una prueba de sangre? Medio que lo habíamos hablado al principio de la charla, ¿no? Dice que tiene un atraso de 20 días y se realizó una prueba de sangre y salió negativa. Pero igual quisiera saber si esta prueba identifica este tipo de embarazo. O sea, el test de sangre, ¿no? No. O sea, la prueba de sangre da si uno está embarazado o no está embarazado. Bien. Punto. El diagnóstico aproximado lo da la ecografía y el de excelencia la laparoscopía. Perfecto. Perfecto. Pero se comprende también el estado de ansiedad de una persona que tiene retraso, que sabe que está embarazada, a ver si puede de pronto acercarse a un diagnóstico más cercano. Claro, pero acá lo importante que pregunta esta señora de Tres Arroyos es que si le dio negativo, no está embarazada bajo ningún punto de vista. Exactamente. Salvo que esté mal hecho el análisis, ¿no es cierto? Pero está embarazada. Por supuesto. Bueno, la consulta precoz al médico especialista desde ya. Bueno, lo fundamental. Muchísimas gracias, doctor Guillermo Marconi, director médico de la clínica IBI de Buenos Aires, ¿no es cierto? Una clínica muy prestigiosa de Europa que ha colocado, ¿no es cierto?, una sucursal acá hace 6-7 años y que, bueno, en este momento lo dirige el doctor Marconi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente ha sido un placer pasar la tarde con ustedes. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Era el doctor Guillermo Marconi, entonces, también participando de In Vitro Radio de hoy. Los jueves de 20 a 21, In Vitro Radio, un programa sobre fertilidad con el doctor Pablo Naveira. Acá, en Dime AM 1420.